Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva. Yo los invito a que hoy, jueves 2 de julio, escuchemos la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico le dijo: Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar día a día el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020. Hoy, mis hermanos, y antes de iniciar con nuestra meditación, quiero honrar la feliz memoria del excelentísimo Monseñor César Bosco María Vivarrovelo, que hoy hace 9 días partió a la casa del Padre. Que Dios en su infinita misericordia lo tenga en su santa gloria y unidos en oración todos nosotros por su eterno descanso. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar en la parte del Evangelio que la liturgia de la Iglesia Católica nos presenta para este jueves vocacional, jueves 2 de julio. Hemos escuchado el inicio del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Hemos escuchado los versículos del 1 al 8. Mis hermanos y mis hermanas, esta perícopa, esta parte del Evangelio, nos habla a nosotros acerca de la curación de un paralítico. Pero antes de entrar en esta perícopa, nosotros debemos ubicarnos de una manera más general en el mismo Evangelio de San Mateo. Tal vez como lo hicimos el día de ayer, pero nos da a nosotros una luz más clara para poder entender lo que está haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que estamos leyendo el capítulo 8 y 9 del Evangelio de San Mateo, donde encontramos nosotros 10 milagros obrados por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de estos 10 milagros, antes de esta sección narrativa y la predicación del reino de los cielos, nosotros habíamos escuchado en los 3 capítulos anteriores cómo nuestro Señor Jesucristo había subido a un monte. Y desde este monte el Señor da un discurso evangélico. Vea qué interesante esto. El Señor sube a una montaña, desde esta montaña anuncia el reino a través de la palabra. Y los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo encontramos nosotros un largo y hermoso discurso por parte de nuestro Señor. Después de que el Señor termina este discurso, baja de aquella montaña. Y lo primero que el Señor hace al bajar de esta montaña es encontrarse con un hombre que es leproso. Y este hombre se arrodilla delante de Jesús y entonces Jesús lo sana. Y de ahí en adelante vamos a ver, se lo repito, una sección narrativa de 10 milagros que obra nuestro Señor, contenidos en el capítulo 8 y 9 del Evangelio de
San Mateo. Y todos los milagros que el Señor obra son externos. Vea qué interesante esto. Son externos, como la curación del leproso, como la curación del criado de un centurión, como la curación de la suegra de Pedro, como la tempestad calmada, como la liberación del endemoniado gadareno, entre otras cosas, son externas, sea por la enfermedad física o sea en contra del demonio. Pero aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos va a enseñar que Él tiene poder para curar la enfermedad y el mal de raíz, porque el Señor hoy nos va a enseñar que Él tiene poder para perdonar los pecados, porque Él es Dios. Y vea qué interesante esto, porque dice el capítulo 9, versículo 1 del Evangelio de San Mateo: subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Recordemos que el Señor había ido hasta donde lo necesitaban estos dos hombres, según el Evangelio de San Mateo, que estaban endemoniados en la región de los paganos, en Gadara. El Señor fue hasta este lugar, obra allí un milagro, un exorcismo en estas personas, y el Señor se sube a la barca y vuelve a la ciudad donde el Señor residía. Cuando la Biblia habla de su ciudad, se refiere a la ciudad de Cafarnaúm, porque recordemos lo que decíamos ayer hablando de Jesús de Nazaret. Nació en Belén, después se refugiaron en Egipto, de Egipto pasaron a Nazaret, y cuando el Señor cumple 30 años, pone su sede, su oficina, su casa en Cafarnaúm, que era una ciudad a la orilla del mar de Galilea o del lago de Tiberiades. Entonces el Señor pasa de la región de los paganos y vuelve el Señor a la ciudad de Cafarnaúm. San Marcos nos habla a nosotros más claro, porque San Mateo nos dice a su ciudad. En cambio, San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 dice: entró de nuevo en Cafarnaúm. Vea qué interesante esto. Y al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa, y se agolparon tantos que ni siquiera en la puerta había ya sitio, y él les anunciaba la palabra. El Señor, desde el Evangelio de San Mateo, llega a su ciudad, a Cafarnaúm. Ya conocemos que estaba predicando la palabra, que estaba anunciando la palabra, corrió la voz y multitudes corrían detrás de nuestro Señor, venían de diferentes partes para escuchar la palabra de Dios. En esto, mis hermanos, el Evangelio de San Marcos nos da a nosotros una luz diferente al Evangelio de San Mateo. San Mateo escuetamente dice: en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, habló, dijo al paralítico. Vea qué interesante esto. Y en cambio el Evangelio de Marcos, que es el sinóptico, nos habla a nosotros unas características más especiales acerca de este hombre. Dice: y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Y esto es importante, porque el Evangelio de San Mateo dice que el Señor, viendo la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? Marcos nos dice que eran 4 personas. Entonces, este paralítico tenía algo bien especial, que tenía amigos que se preocupaban por él, que lo veían tendido en esa cama, enfermo físicamente. Y recordemos que en la época de Jesús la enfermedad era una consecuencia del pecado. Entonces estos amigos llegan hasta donde está nuestro Señor, pero la casa estaba llena de gente. Pensemos en esto: el Señor estaba predicando probablemente en la casa de Simón Pedro, donde vivía Pedro, en la ciudad de Cafarnaúm. Y estaba predicando nuestro Señor, y se agolpaba la gente que no cabía pues absolutamente nadie. Y en esto 4 amigos llevan a un paralítico. Vea lo que dice el versículo 4 del capítulo 2 del Evangelio de San Marcos: al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Es una luz que nos da a nosotros el Evangelio de San Marcos. Yo el año pasado estuve en Tierra Santa acompañando una peregrinación,
y estuve en esta ciudad de Cafarnaúm. Y el guía dijo algo bastante interesante. Dijo, no es que ellos hayan roto el techo, porque de ninguna manera se podía llegar a romper la propiedad de otra persona. Y la Biblia dice, abrieron el techo encima. Y entonces explicaba el guía lo siguiente. En la época de Jesús, como no había una manera de refrigerar los alimentos ni las semillas, entonces lo que hacían algunos israelitas era que en el techo de sus casas ponían como algunas tejas, y con el calor y la luz del sol, entonces estos frutos y algunos alimentos, algunas verduras, algunas legumbres, algunas carnes, entonces se secaban sobre el techo de las casas. Y cuando ya estaban secos para poder comerlos, entonces en lugar de bajarlos por la escalera, lo que hacían era abrir un hueco en el techo que posteriormente tapaban y destapaban, y por ese hueco bajaban los alimentos para ser consumidos en la casa. Vea qué interesante esto. Los alimentos que se bajaban eran los que estaban secos. ¿Cómo estaba este hombre en esa camilla? Estaba seco. Un hombre tumbado, tirado, acabado, enfermo. Este hombre realmente estaba igual que esos frutos que ponían sobre este techo. Es un comentario que hizo el guía, que nos estaba mostrando y enseñando la ciudad de Cafarnaúm, donde el Señor había puesto su sede. Este paralítico, un hombre seco, un hombre acabado, un hombre sin ilusiones, sin sueños, un hombre sin fe. Se lo repito, este paralítico, un hombre sin fe. Por esa razón, cuando bajan a este paralítico, dice el Evangelio de San Marcos, viendo Jesús la fe de ellos, porque la fe del otro cuenta. Este paralítico ya había perdido la fe, dice el Evangelio de San Mateo, viendo Jesús la fe de ellos, es decir, no vio la fe del paralítico, porque el paralítico estaba seco, no solamente físicamente, no solamente interiormente, sino que estaba seco, mis hermanos, también en su fe. Este hombre estaba totalmente derrumbado, totalmente tumbado. ¿Cuántos familiares de nosotros están así, como este paralítico, secos? Han perdido la fe, están presos por el pecado, tal vez por alguna droga, tal vez por algún vicio, están secos. Y les decimos, vamos a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, vamos a rezar, no quiero rezar, hagamos esto, no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque están secos. Sin embargo, hay una luz de esperanza en este texto bíblico, que Jesús no vio la fe del paralítico porque no tenía. Jesús vio la fe de los amigos. Sabemos por el Evangelio de San Marcos 2:4, que eran 4 amigos que habían hecho lo posible y lo imposible por ponerlo a los pies de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros, que sí creemos en Jesús, que sí tenemos fe, que sí lo buscamos a Él, es hacer lo posible y lo imposible por poner nuestros familiares, nuestros amigos, a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque su fe importa, la fe del otro cuenta. Creen tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice Hechos 16:31. Pero el primero que tienes que creer eres tú, y después de ti va a ir tu familia detrás de Jesús de Nazaret. Ya lo dice también Josué en el capítulo 24, versículo 15 en adelante. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Primero tú, Padre, mi familia no me acompaña a la oración. No importa. Ve tú y preséntatelos a los pies de Jesús. Dile, Señor, en este momento mi esposo o mi esposa, mi hijo o mi hija, mi familiar o mi amigo está seco, Señor. Está tumbado, Señor. Está paralítico, no se puede levantar, no puede caminar, está roto, Señor. Pero ten piedad, ten misericordia. Mira mi fe, Señor, y por mi fe yo te lo pido en este momento. Ten piedad de esta persona. Esta debe ser nuestra oración. Y debemos poner a los pies de Jesús a nuestros familiares a través de la celebración eucarística. Yo en este momento, como sacerdote, no tengo el permiso de transmitir mis eucaristías
por las redes sociales, sin embargo las sigo yo celebrando mi misa personal. No dejen de escribir al correo fraybernardomoncada@gmail.com dejando sus intenciones, porque día a día seguimos presentándole las intenciones a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poniendo las intenciones sobre el altar del Señor, mis hermanos y mis hermanas, porque lo que necesitamos hacer es ponerlos a los pies de Jesús. Póngalos a los pies de Jesús, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del rosario, a través del ayuno. Póngalos a los pies de Jesús, que estando a los pies de Jesús se van a levantar. Nunca en la Sagrada Escritura se ha leído y dice que alguna persona que se haya encontrado a los pies de Jesús haya salido igual. Si ustedes leen conmigo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 29 en adelante, dice lo siguiente: pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a los pies de Jesús y Él los curó. La clave es ponerlo a los pies de Jesús. Padre, pero es que es imposible, Padre, pero es que yo no sé qué hacer. Haga lo que sea por ponerlo a los pies de Jesús. Vea qué interesante esto. Estos hombres suben con este paralítico a la escalera y abren el techo y lo descuelgan, lo bajan y lo ponen a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haga lo que sea. La misa, la oración, el rosario, el ayuno, hermanos, las vigilias. Busque la manera de poner sus familiares a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estando este paralítico a los pies de Jesús, Jesús lo vio. ¿Y cómo estaba este paralítico? Desanimado. ¿Cómo estaba este paralítico? Tumbado, acabado, seco, destruido. ¿Y qué le dice el Señor? Ánimo. Ánimo, le dice el Señor. Esto es impresionante. El Señor lo anima, ánimo. Este ánimo significa, tú puedes, levántate. Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? No dejes que la depresión entre a tu corazón. No dejes que la tristeza entre a tu vida. No dejes que absolutamente nada pueda llegar a apoderarse de tu interior. Ánimo, le dice el Señor. Y Jesús conoce la raíz del problema. Vea qué interesante esto. Lo vemos nosotros sanando y curando al leproso. Entonces el Señor vence la enfermedad. Vemos nosotros reprendiendo al mar, al viento. El Señor Jesucristo tiene poder sobre todo el cosmos y la naturaleza. Lo vemos expulsando a estos demonios de estos dos hombres que viven en Gadara. Vemos al Señor Jesucristo que tiene poder en contra de las fuerzas del mal. Pero ahora el Señor nos va a enseñar que no solamente Él sana externamente, sino que sana internamente. Y el Señor es el único que puede sanar el mal de raíz. Y el mal de raíz es ocasionado por el pecado. Por eso el Señor, que ve a este hombre que está ahí tendido, tal vez por causa de sus pecados, de sus errores, de su pasado, de la vida que había vivido, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Vea qué bonito esto. ¿Y por qué Dios o por qué Jesús puede perdonar los pecados? Porque Jesús es Dios. Tus pecados te son perdonados. Y entonces aquí viene una serie de personajes que aparecen, mis hermanos. Ya vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros a este paralítico y a sus amigos, vemos nosotros a la multitud que sigue a Jesús, y empiezan a aparecer otros personajes. Dicen: pero he aquí que algunos de los escribas, recordemos que habían 5 enemigos de Jesús en el Nuevo Testamento, estaban los herodianos, los saduceos, los fariseos, los ancianos y los escribas. Los más arraigados de todos eran los escribas. Los enemigos peores de Jesús estaban ahí, pendientes de lo que hacía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero algunos escribas dijeron para sí en su interior: este está blasfemando. Y eso es interesante, porque primero el Señor perdona los pecados y segundo el Señor conoce el pensamiento más íntimo. Salmo 139
aún no está la palabra en la punta de mi lengua cuando tú ya la conoces por entero. ¿Por qué el Señor puede perdonar los pecados y conocer los pensamientos más íntimos? Porque Jesús es Dios. Aquí hay una muestra bíblica de cómo defender la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esta acusación que están haciendo los escribas es bastante fuerte, porque lo están acusando de blasfemia. Y recordemos que en la época de Jesús, 3 pecados acarreaban muerte. Si una persona cometía alguno de esos 3 pecados, los sacaban a las afueras de las ciudades y los mataban, o a pedradas o a través de alguna muerte. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Primero, el adulterio. Recordemos en San Juan capítulo 8 que una mujer la llevaron y le dijeron: Señor, esta clase de mujeres la ley de Moisés nos manda a matarlas, a apedrearlas. ¿Y tú qué dices? Y el Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque el adulterio acarreaba muerte. Otro pecado que acarreaba muerte era la idolatría, mis hermanos. Aquellas personas que se dedicaban a la hechicería, a la brujería, a las botánicas, a las limpias, a los amuletos, a los fetiches, a los talismanes, a buscar demonios, a consultar muertos, espectros, al espiritismo. Todos estos pecados acarreaban muerte en la época de Jesús y en la antigüedad. Imagínense ustedes hoy día cuántas personas, mis hermanos, cometen ese pecado y donde brujos, brujas, hechiceros. Tal vez hoy en día no es una muerte física, pero sí es una muerte espiritual, porque es pecado y va contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero otro pecado que acarreaba muerte era la blasfemia. De hecho, mis hermanos, cuando el sumo sacerdote Caifás interroga a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pregunta de una manera solemne a Jesús que si Él es el Mesías, que si Él es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que sí, tú lo has dicho. ¿Qué hace el sumo sacerdote Caifás, que era del grupo de los saduceos? Se rasga las vestiduras y dice: ya no necesitamos más testigos, porque eran testigos falsos. Este está blasfemando, es reo de muerte. Y lo condenan a muerte por blasfemia, porque dijo que era Dios e Hijo de Dios. Esto es interesantísimo. Y vea qué acusación tan terrible de los enemigos. Dice: está blasfemando. Porque los enemigos siempre lanzan acusaciones terribles, hermanos y hermanas. Y acusaciones que a veces entran en el pensamiento de las demás personas y terminan al final de la vida todas las personas repitiendo lo mismo y hasta condenando a una persona por lo mismo. ¿Por qué condenaron a Jesús? Por blasfemia, según el sumo sacerdote. Y esto es lo que venían diciendo los escribas aún desde el mismo inicio del ministerio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen: este está blasfemando. Y vean lo importante de esto. Dice el versículo 4: Jesús, conociendo sus pensamientos, porque Jesús es Dios, el único que puede conocer nuestros pensamientos es Dios. Cuidado con lo que nosotros decimos. Cuando usted vaya a decir algo, algún proyecto, algo, antes séllese con la sangre de Cristo. Dígale: Señor, yo me sello con tu sangre de Cristo, y le prohíbo a todo demonio que escuche esta palabra que yo voy a pronunciar. Y después diga usted sus proyectos. ¿Quién es el único que conoce los pensamientos más íntimos y más profundos? Solamente Dios. Se lo repito, el diablo no puede conocer sus pensamientos. El diablo por eso dice que adivina, porque no conoce. Trata de atar cabos, trata de decir palabras, a ver si con alguna mentira saca verdades, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Algunas personas dirán: Padre, y entonces ¿por qué cuando yo pido la invocación de la intercesión de la Virgen o de los santos, mentalmente me escuchan? Sí, pero no pueden leer su pensamiento. Pueden escuchar su oración mental, porque es oración, pero no pueden llegar a leerle sus pensamientos. El único que puede conocer sus pensamientos más íntimos es Dios. Y esta es una de las pruebas para defender la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué están pensando mal en sus corazones? Vea qué interesante esto. Pienso, siento y actúo, dijo Aristóteles. Lo primero que el hombre siente es pensar. Después de que el hombre piensa, baja su corazón para sentir. Y después de que el hombre siente, entonces actúa. Eso habla Aristóteles. Por esa razón yo tengo que pensar bien para sentir bien y actuar bien. Si yo pienso mal, siento mal y actúo mal. Y el Señor dice:
¿por qué están pensando mal en sus corazones? Al pensar mal, habían actuado mal, habían hablado mal. Este está blasfemando, porque primero lo pensaron, después lo sintieron y después lo hicieron. Mis hermanos y mis hermanas, cuidemos nuestra mente. Proverbios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, transforme su pensamiento. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué están pensando mal en sus corazones? Dice el Señor. Pensamiento, sentimiento y acción. Dice el Señor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Qué bonito esto. Nuestro Señor, antes de sanarlo físicamente, lo perdona, porque Dios quiere la sanación integral de la persona. No solamente sanarlo físicamente, como ya lo había dicho, hecho con el paralítico, con el criado del centurión, con la suegra de Pedro. No solamente liberarlo como había hecho el Señor ahí en la tempestad calmada o con los endemoniados de Gadara, sino que el Señor quiere sanar integralmente al hombre y empieza por la sanación del pecado. Qué bonito esto. Ojalá nosotros hoy también nos dejemos sanar integralmente por el Señor. Padre, ¿y en dónde me perdona el Señor? ¿Será que si yo me arrodillo, levanto mis manos y le pido a Dios que Dios me perdone, Él me perdona? Sí, si el pecado no es mortal. Si el pecado es un pecado venial, Dios te perdona con tu arrepentimiento y con tu conversión. Pero si el pecado es un pecado mortal, el Señor dejó la cura para ese pecado y se llama el sacramento de la reconciliación. San Juan capítulo 20, versículo 22. A quienes ustedes les perdonen los pecados en la tierra les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Sacramento de la reconciliación. Y entonces, ¿en dónde me perdona el Señor? En la iglesia, y a través de la iglesia, a través de los ministros, a través de los presbíteros y de los obispos que tienen el poder en la tierra para perdonar los pecados por parte de Dios. Y muchos se admirarán y dirán, qué bonito es Dios que ha dado tal poder a los hombres. Claro que sí, Dios dio este poder a los hombres de perdonar los pecados. Padre, pero es que, ¿cómo me voy a confesar yo con un hombre igual o peor pecador que yo? ¿Y a usted quién le dijo que los sacerdotes eran ángeles? Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dios ha escogido a los sacerdotes en medio de los hombres para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por lo de la comunidad. Dios no escogió ángeles, Dios escogió hombres en medio de los hombres pecadores. Pero es que yo solamente me confieso con un santo. ¿Y quién dijo que en este mundo alguien es santo? Le decimos santo al Santo Padre, al Papa, que es un título que se le da. Pero todos nosotros buscamos la santidad, vamos en santidad. Sin embargo, Dios perdona al hombre a través del hombre. Y por eso ha escogido a los presbíteros, para que los presbíteros, con el poder de Dios in persona Christi, podamos nosotros perdonar los pecados en el nombre del Señor. Pero ¿quién es el que perdona? Dios, a través del hombre. Y eso es importante saberlo. Si usted está enfermo, está paralizado, está seco, lo primero que tiene que hacer es acudir al sacramento de la reconciliación, ir a los pies de Jesús, porque el que lo perdona es Jesús a través del ministro. Jesús perdona a través del ministro. Ojalá que nosotros entendiéramos esto y fuéramos corriendo al sacramento de la reconciliación. Algo que a mí siempre me había llamado la atención es porque Jesucristo nuestro Señor manda a este hombre que se levante, pero que tome su camilla y se vaya a su casa. Yo me pongo a pensar, perdónenme que yo piense de esta manera, pero ¿qué es lo último que un hombre quiere ver? Tantos años tendido en una camilla. Pues la camilla
Y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué significa tomar la camilla? Significa no olvidar de dónde nos ha levantado el Señor. No olvidar de dónde nos ha sacado el Señor. No olvidar nuestro pasado. Porque aquel que olvida su historia tiende en repetirla. Si usted se olvida de dónde lo sacó el Señor, usted vuelve a caer en los mismos, en los peores pecados y errores que cometía en su pasado. Eso significa tomar la camilla. Recordemos lo que dice el Señor, que si nosotros ponemos la mano en el arado y vemos hacia atrás, no somos dignos de Él. Que la situación postrera será peor que la primera. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento habla con el rey Saúl, le dice: Saúl, eres rey, pero no olvides que te saqué de cuidar los burros de tu padre. Es decir, aunque eres rey, pero estabas cuidando burros. Hoy nosotros debemos recordar dónde estamos, porque el Señor nos levantó, pero no debemos olvidar de dónde nos sacó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, el hombre tomó la camilla y se fue a la casa. ¿Y por qué a la casa? A dar testimonio de nuestro Señor. Porque si crees tú en Jesús, serás salvo tú y toda tu familia. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Jesús te ha levantado de esa situación de parálisis espiritual. Jesús te ha levantado de esa situación de enfermedad física. Jesús te ha levantado de esa situación en la que te encontrabas atacado por el enemigo. Jesús te ha levantado. Ahora, ¿qué necesitas? Dar testimonio de un Jesús vivo resucitado, empezando por tu familia. Hoy pidámosle a la Santísima Virgen María que nosotros que hemos sido levantados, mis hermanos, por Jesús, no volvamos al pasado. Al contrario, que ella nos tome de la mano, póngase manto santo inmaculado sobre nosotros, mis hermanos y mis hermanas, y que al contrario, antes de volver al pasado, siempre nos lleve a tener un encuentro personal con Jesús, siempre nos lleve a estar a los pies de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Reconcílianos, Señor, contigo y con los hermanos, para poder sentarnos contigo en el banquete de tu reino. Así caminaremos gozosos a la luz de tu misericordia, porque tu amor y tu perdón son nuestra fortaleza. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 2 de julio. Mis hermanos, yo no puedo seguir transmitiendo las celebraciones eucarísticas a través de YouTube. Sin embargo, estamos celebrando todos los días nuestra Eucaristía a las 8 de la mañana. Así que no duden, por favor, ustedes, mis hermanos, escribir sus intenciones al correo fraybernardomoncada@gmail.com, que yo con todo el gusto del mundo todos los días sigo ofreciendo esas 33 intenciones y poniéndolas sobre el altar del Señor. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. También les recuerdo, suscríbanse al canal de YouTube. Ya hay 281,000 suscriptores, pero hay un gran camino por recorrer. Necesitamos llegar al 1.000.000 de suscriptores. Es necesario que estén suscritos por el proyecto que viene. Recordemos que viene un canal de televisión de evangelización transmitido por YouTube 24 horas al día, 7 días a la semana. Ayer estuvimos visitando los estudios de Pluma Blanca Producciones, que es una productora del mundo, pero que ha dispuesto todos sus equipos y todo su personal para poder producir, hacer programas, mis hermanos, para la evangelización. Yo le doy gracias a Dios por esta ayuda que ha llegado, porque yo sé que es de gran bendición, porque lo mejor es para el Señor. Por eso les digo, mis hermanos, no me abandonen. Recuerden la campaña $1 para la evangelización.
$1 para la evangelización. $1 una vez en su vida, mis hermanos, para poder crear este hermoso proyecto de evangelización. Mis hermanos y mis hermanas, también les tengo que anunciar que las coronillas y los rosarios que vamos a estar transmitiendo en estos días son pregrabados. Los hemos adecuado para poder estar con ustedes, pero no son en vivo. Ya los estamos grabando, mis hermanos y mis hermanas, y hay algunos que ya hemos tenido grabados previamente. Pero sabemos que el poder de la oración es grande y que Jesús va a seguir sanando y va a seguir liberando. Mis hermanos, Dios les bendiga. Yo les pido encarecidamente, y lo necesito, por favor, recen por mí. Recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.